Boa tarde, pessoal. Oh, perdão, buenas tardes. ¿Pueden confirmar si me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de los trajes encapsulados. Bien, básicamente hay dos formas de clasificar los trajes encapsulados como nivel A o tipo 1. Entonces vamos a hablar hoy un poquito de las diferencias, si es que hay, y también cómo averiguar si el traje que tú tienes te protege contra el riesgo contra la sustancia química en específico, ¿no? O sea, si tengo un traje encapsulado, cómo averiguar, ¿no? Si me protege contra amoníaco, por ejemplo, o contra gas cloro, ¿no? Entonces, ¿cómo averiguar si me protege exactamente contra una sustancia química en específico? ¿Sí? Entonces, para la agenda de hoy, vamos a empezar hablando de los niveles de protección. Después vamos en la parte, ¿no? De cómo asegurar que mi traje me protege contra una sustancia química en específico. Después vamos a pasar para las especificaciones y ventajas de nuestro traje Taiken 10.000. Entonces, mi amigo que acá está, vamos a hablar exactamente de las especificaciones y ventajas. Y al final vamos a comentar un poquito de las inspecciones, el mantenimiento y las pruebas que debemos hacer en los trajes encapsulados. Y al final vamos a tener un espacio para dudas, entonces si tienen alguna duda pueden escribir en el chat y al final yo voy a pasar por las dudas. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar entonces hablando de los niveles de protección. Primero, debemos saber, ¿no?, qué es un traje nivel A o tipo 1. Entonces, en Latinoamérica no tenemos nuestras propias normas, ¿no? O sea, utilizamos normas internacionales, sea de Estados Unidos, de Europa o las normas internacionales. Entonces, para los trajes encapsulados, básicamente utilizamos la clasificación de EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, ¿no? O la misma dada por OSHA. Entonces, clasifica a nivel A los trajes encapsulados que pasan la prueba de hermeticidad, la prueba de presión, ¿okay?, de acuerdo con la ASTM F1052. Entonces, como los trajes de DuPont, los trajes encapsulados de DuPont vienen de Estados Unidos, entonces estamos utilizando las normas de Estados Unidos. Entonces, por eso que mencionamos la ASTM F1052. Entonces, esa es una forma, ¿no?, de clasificar un traje encapsulado como nivel A. Entonces, si pasa por la prueba de presión de la ASTM F1052, es un traje encapsulado nivel A. Ahora, la otra clasificación es decir que es un traje tipo 1. Entonces, esa clasificación viene de la ISO 16602, entonces la norma específica para trajes de protección contra sustancias químicas, donde aclara que ese traje tipo 1 debe ofrecer protección contra gases, vapores tóxicos y también partículas. Vamos a pasar por esas clasificaciones de EPA y de la ISO 16602, ¿no?, para revisar y para estarmos seguros, ¿no?, que sabemos que es un traje nivel A o un traje tipo 1. Entonces, como un resumen, traje nivel A o tipo 1 es un traje encapsulado totalmente hermético, ¿no? Entonces, como de EPA, tiene que pasar por la prueba de presión y de acuerdo con la ISO 16602, habla que tiene protección hermética contra gases, vapores y partículas tóxicas. ¿Okay? Entonces, es el nivel más alto de protección. Entonces, como podemos mirar, ¿no?, con el diseño del traje, tenemos la máxima protección de toda la piel, ¿no?, el tracto respiratorio, de los ojos, la cara, entonces todo. Y nos protege, ¿no?, contra sólidos, líquidos y gases también. Entonces, vamos a enfocar un poquito en las normas internacionales. Voy a empezar hablando de la EPA. Entonces, la Agencia Ambiental de Estados Unidos tiene 4 niveles de clasificación
cuando habla de los EPPs para protección química. Entonces acá es importante que estamos hablando de todo el conjunto de EPPs para poder clasificarlos. Hoy nuestro enfoque va a ser el nivel A, ¿cierto? Entonces, si miramos en esa tabla, ¿cuál es la especificación para los trajes encapsulados nivel A? Entonces, en la parte de protección de la piel, ya hablamos que es la máxima protección, entonces va a ofrecer protección contra vapores, líquidos o partículas. Bien, seguramente no vamos a sugerir que utilice un traje con diseño encapsulado contra partículas, pero no quiere decir que no protege, ¿no? Protege incluso demasiado contra partículas. Entonces, por eso es considerada la máxima protección. Y podemos mirar cuál es la protección respiratoria que es necesaria para el nivel A. Entonces, si estamos vestindo, no usando un traje encapsulado y hermético, necesitamos respirar de alguna forma, ¿no? Entonces, necesita el uso del SCBA o de línea de aire, ¿no? Entonces, el equipo autónomo es necesario porque si está dentro del traje encapsulado, tiene que respirar. Entonces, es como mandatorio, ¿no? Siempre que va a utilizar un encapsulado hermético, va a utilizar el equipo autónomo de SCBA o línea de aire. Y el diseño del traje es siempre encapsulado y hermético. Entonces, ¿qué quiere decir que el traje es encapsulado y hermético? Entonces, encapsulado, tenemos acá mi amigo, ¿no? Y, o sea, tiene un visor bien amplio, o sea, por el diseño de encapsulado, viene con un visor amplio. Y para ser hermético, viene con los calcetines acoplados, ¿no? O sea, como medias. Y también viene con doble guantes de protección que están acoplados. Bien, el doble guantes de protección, estoy hablando del Taiken 10.000 de Dupont, ¿no? Del encapsulado de Dupont que viene con doble guantes de protección. Entonces, si viene con guantes, viene con los calcetines acoplados, no hay ninguna forma de escape, entonces es un encapsulado y hermético. ¿Sí? Bien, hay otros 3 niveles de clasificación según la EPA, que entonces como nivel B, como nivel C, como nivel D. Entonces dejo acá la tabla para que puedan mirar cuáles son los EPPs que sean necesarios. Entonces si hablamos del nivel B, también necesita protección respiratoria de un equipo autónomo o línea de aire, por ejemplo, y ya para un nivel C no necesita una protección con equipo autónomo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces dejo la tabla para aclarar las dudas de cómo clasificar, no como nivel B, como nivel C, pero hoy vamos a enfocar en los niveles A. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de clasificar. Entonces, la EPA está hablando de ese conjunto de EPPs, entonces tiene el traje que es encapsulado y hermético, pero también necesita de la protección respiratoria con equipo autónomo. Y los trajes de Dupont no vienen con botas de protección química, o sea, yo veo que ya tengo protección para las manos, tengo la protección ¿no? para el trato respiratorio, para la cara, pero y para los pies. Ok, viene con calcetines acoplados, pero asimismo necesita una bota de protección química que sea compatible con su riesgo. Okay, entonces, hoy voy a enfocar mucho en el amoníaco, ¿no? Porque sé que gran parte de los clientes compran los encapsulados por el riesgo ser el amoníaco o cloro, pero la gran parte es amoníaco. Entonces, voy siempre dar ese ejemplo del amoníaco. Entonces, la bota de protección química también tiene que ser compatible, o sea, tiene que presentar protección contra el amoníaco también. ¿Sí? Eh, ahora voy a hablar de la ISO 16602. Entonces acá es una otra norma que también utilizamos mucho para clasificar los trajes de protección química. ¿Okay? Eh, Ahora ya no estamos más hablando de letras como nivel A, B, C o D. Y ahora sí estamos hablando de tipo. Empieza como tipo 1 hasta el tipo 6. ¿Okay? Entonces, en ese caso de la ISO, estamos hablando del riesgo químico, o sea, cuál es la forma de exposición, ¿ok? Del riesgo químico, o sea, puedo estar hablando de la misma sustancia y de acuerdo con la temperatura o presión que encontremos de esa misma sustancia puede ser un gas, puede ser un líquido o puede ser un sólido, ¿no? Algunas sustancias, obviamente, no todas, pero entonces acá es como cuál es la forma de exposición
de esa sustancia química. Entonces, si miramos el tipo 1, va a decir que es protección contra partículas tóxicas, vapores y gases. O sea, entonces cuando hablamos del amoníaco, del gas cloro, debemos usar trajes tipo 1. O sea, nivel A o tipo 1 es la misma cosa, ¿cierto? Son homólogos. Solo que acá estamos utilizando clasificaciones de normas distintas, ¿no? Pero hablar traje nivel A o tipo 1, estamos hablando de encapsulados totalmente herméticos. Voy a hablar acá en este webinar más de nivel A, porque básicamente los encapsulados herméticos, toda la industria, ¿no? Todos los clientes ya llaman de nivel A, pero es lo mismo decir tipo 1, ¿ok? Protección contra los gases tóxicos. Entonces, vamos a enfocar en ese traje hoy, ¿ok? Y bueno, ahora ya comprendemos bien qué es un traje nivel A o tipo 1, ¿no? Que es un encapsulado totalmente hermético que brinda la máxima protección, ¿no? Entonces, para la piel, trato respiratorio, todo lo que ya vimos. Pero, bien, ahora, ¿cómo, no? Asegurar que el traje que tengo o que voy a comprar me protege contra la sustancia química en específico. Entonces, otra vez, eh, voy a hablar del amoníaco. O sea, es muy importante comprender que no es porque un traje es encapsulado y hermético que ya te protege contra los gases, todos los gases tóxicos, por ejemplo. O sea, no es solo tener un traje encapsulado y hermético. Entonces, debo me asegurar, ¿no? Que me protege contra la sustancia que voy a manejar. Entonces, por ejemplo, el amoníaco. Entonces, tengo un traje clasificado como nivel A o tipo 1. ¿Cómo voy a estar seguro que me protege contra el amoníaco? ¿No? Porque solo la clasificación de nivel A o tipo 1 me va a decir, es un traje encapsulado totalmente hermético. Entonces, ¿cómo garantizar, ¿no? Que tengo un traje o voy a comprar un traje que realmente me protege? Para contestar, ¿no? Es muy importante comprender la prueba de permeación. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Voy a presentar para ustedes qué es la prueba de permeación y también para decir cuán importante, ¿no? es tener la prueba de permeación antes de elegir un traje. ¿Ok? Bien, entonces, para empezar, me gustaría aclarar que DuPont tiene trajes del portafolio de Estados Unidos y también tiene trajes del portafolio de Europa. En ese caso, hacemos la prueba de permeación de acuerdo con la norma europea y también de acuerdo con la norma americana. O sea, la EN ISO 6529 es la prueba de permeación, ¿okay? Que es de Europa o de la ISO. ¿Okay? Y la ASTM F739 es la norma de permeación de Estados Unidos. Pero el punto acá es que la prueba de permeación es básicamente igual, o sea, el proceso de permeación es una sola, ¿no? Voy a aclarar qué es el proceso de permeación, pero hay algunos parámetros que son distintos en la norma europea y la norma americana. Entonces vamos poco a poco. Vamos a empezar primero con qué es permeación, ¿no? ¿Por qué estoy hablando que necesito saber de la prueba de permeación? Para garantizar, ¿no? Que voy a elegir un traje que me proteja contra el amoníaco. Entonces, acá tengo una pequeña animación, como básicamente para explicar qué es permeación. Entonces, para empezar, el proceso de permeación es un proceso a nivel molecular, o sea, no estoy mirando con mis ojos, ¿no? No puedo ver qué está pasando. Entonces, vamos a imaginar que esa pelotita azul acá es el amoníaco, como una molécula del amoníaco. Entonces, imagina que esa pelota azul es la molécula del amoníaco y esa primera parte acá es la parte externa del traje. Entonces, vamos a imaginar que esa pelota está en contacto con la parte externa del traje. ¿Sí? Entonces, al momento que esa molécula de amoníaco está en contacto con la tela en la parte externa del traje, esa molécula va a empezar a buscar un camino por toda la estructura de la tela. Bien, estoy hablando de la tela, pero la permeación es válida para el visor, para los guantes también.
pero vamos a enfocar un poco en la tela que es más fácil de aclarar. Entonces, la sustancia química está en contacto con la tela en la parte externa, ¿no? Porque estoy haciendo mi tarea, entonces puedo estar expuesto el amoníaco, entonces el amoníaco cale, vamos a decir, acá en el pecho de la persona, entonces ya el amoníaco está en contacto con la tela. ¿Y qué esa molécula del amoníaco va a hacer? Entonces va a buscar un camino, ¿ok? Para llegar a la parte interna del traje. ¿Okay? Entonces, ese es el proceso de permeación. Es cuando la molécula está en contacto con la tela y empieza a hacer todo el camino interno, o sea, toda la estructura de la tela, esa molécula va a buscar el camino para llegar a la parte interna, o sea, para contaminar a la persona. Ese es el proceso de permeación, es cuando la molécula está buscando una forma, ¿no?, de llegar a la parte interna. O sea, la permeación, ¿qué está haciendo la prueba de permeación? Está chequeando si la tela tiene barrera de protección contra el amoníaco. Entonces, esa es la idea de la prueba de permeación, de decir si la tela, si el visor o si el guante tiene barrera de protección contra el amoníaco o contra la sustancia química que usted maneja. ¿Okay? Entonces, vamos a enfocar en el amoníaco. Entonces, ese es el aparato de la prueba. Entonces, sea la prueba de la EN ISO 6529 o de la ASTM F739, ese es el aparato de la prueba. Entonces, vamos a imaginar acá en azul que es el amoníaco, ¿ok? Acá voy a tener la tela, ¿no? O sea, el tejido o el visor o el guante, que sea. Entonces, vamos a poner acá, vamos a poner el tejido del Taikin de Smith. Entonces, pongo acá al medio y en ese otro lado yo tengo agua. Agua y un sensor para detectar, ¿no? Cuando la molécula logró, ¿no?, a pasar por toda la estructura del tejido y alcanzó la parte interna. O sea, cuando puedo detectar que la pequeña molécula que estaba en la cara externa llegó a la parte interna, es cuando voy a finalizar mi prueba. O sea, al momento que se detecta acá la presencia de la sustancia química en la parte interna de la tela, finalizo mi prueba. O sea, exactamente eso. ¿Cuánto tiempo la tela del Titan de Smith tiene de barrera de protección contra el amoníaco? ¿Okay? Entonces, para ayudar en la clasificación, entonces si hablamos de la EN ISO 6529, tenemos 6 niveles de clasificación, ¿okay?, que va desde 1 hasta el 6, donde el 6, la clase 6, es la mejor performance, la máxima performance. Entonces, esa prueba de permeación se mide en minutos, o sea, cuántos minutos la tela tiene de barrera de protección contra el amoníaco. ¿Okay? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que hicimos la prueba y en 10 minutos detectamos que la molécula del amoníaco ya está en la cara interna. O sea, si detecto la molécula acá, ya finalizo mi prueba y veo si es 10 minutos. Si estoy mirando por la EN ISO 6529, voy a decir que es un clase 1. O sea, que tiene máximo de 10 minutos de barrera de protección. ¿Okay? Y el máximo de tiempo de esta prueba es de 480 minutos, o sea, 8 horas de una jornada de trabajo. Entonces, muchas veces eso pasa, ¿no? Dejo en ese aparato haciendo mi prueba de permeación, o sea, chequeando cuál es la barrera de protección que el tejido tiene contra el amoníaco, y puede ser que después de 8 horas o de los 480 minutos no fue detectada ninguna molécula, ¿okay? O sea, la molécula de amoníaco después de 8 horas no logró llegar a la parte interna. Si es así, voy a poner que tiene una barrera de protección, ¿no? O la prueba de permeación de más de 480 minutos, porque es el tiempo máximo de la norma. Pero en algún momento, puede ser después de un día, 2 días, semana, no sé, en algún momento esa molécula sí va a lograr llegar a la parte interna. Entonces, el proceso de permeación
empieza en el momento que la sustancia química está en contacto con la tela, sea en el visor, sea en el tejido. O sea, al momento que la sustancia química, el amoníaco, cale en el visor o cale acá en la tela, empieza el proceso de permeación ya empieza. ¿Okay? Entonces, sí o sí, la sustancia química va a llegar a la parte interna. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto tiempo? Depende de la tela que está usando, depende de la sustancia química, pero sí va a llegar a la parte interna en algún momento. ¿Okay? Y si miramos solamente la prueba de acuerdo con la ASTM F739, las respuestas, vamos a decir, ¿no? de la prueba de permeación es solamente pasada en minutos. O sea, no viene esa parte de clase, no existe cuando hablamos de la ASTM F739. Solo los números en tiempo. O sea, si hizo la prueba y es 54 minutos, por ejemplo, voy a poner el resultado que es 54 minutos. Es así para la ASTM F739, ¿ok? Es exactamente el tiempo, ¿ok? Que duró la prueba. Y con la EN ISO 6529 vemos siempre esa tabla, que siempre viene con la clase y el tiempo de permeación. O bien, mejor, viene al menos con la clase. ¿Okay? Muchas veces hay algunas otras marcas que los fabricantes no gustan de fornecer el tiempo exacto, entonces solamente fornecen esa parte de la clase, o sea, solamente dejan disponible la clasificación de acuerdo con la clase y no necesariamente ponen el tiempo cuando hablamos de la EN ISO 6529. ¿Okay? Bien, ahora ya comprendemos que el proceso de permeación, ¿no? O sea que la prueba es para chequear si la tela tiene barrera de protección, entonces ya comprendemos eso. Ahora quiero aclarar cuál es la diferencia de la norma ASTM F739 con la norma de la EN ISO 6529. ¿Okay? Bueno, entonces ya antes de aclarar qué es permeación, ya hablé para ustedes que las dos normas están haciendo la misma prueba, pero que tenían algunos parámetros que son distintos. Entonces, vamos a empezar hablando de la ASTM F739, porque es la prueba que es más rígida, ¿bien? O sea, eh, es un poquito más agresiva que la norma de la EN ISO 6529. Entonces, vamos a empezar con la norma americana. Entonces, ¿cómo es la prueba, no? Para recordar. Imaginen que ahora las pelotas naranjas son el amoníaco. Y acá esa línea en negro es la tela, la cara externa de la tela, vamos a decir, ¿no? Entonces, para la prueba, voy a poner el amoníaco en contacto con la tela porque es lo que quiero probar, ¿no? Si la tela tiene esa barrera de protección contra el amoníaco. Y perdón que me olvidé de decir que en el aparato de la prueba, como esa es la idea, ¿no? Chequear cuál es la resistencia de la tela contra el amoníaco, ponemos ese amoníaco con presión, o sea, es el amoníaco contra la tela y viene con una presión, porque es la idea, ¿no? Quiero ver si la tela tiene barrera de protección. Entonces, pongo la sustancia química con presión en contacto con la tela. Entonces, vamos a decir que acá yo empecé mi prueba. Entonces, el amoníaco ahora está en contacto con la tela. Bien, empezó con la cara externa. Y ahora, acá, según la segunda gráfica, veo que hay una molécula, una pelota de amoníaco en la parte interna. Entonces, para la ASTM F739, cuando veo que hay la presencia de una pequeña molécula en la cara interna que tiene 0.1 micrograma de peso, o sea, cuando se detecta una molécula de 0.1 micrograma en la parte interna, ya finaliza la prueba de acuerdo con la ASTM F739. O sea, solamente permite el paso de una molécula muy pequeña, que es de 0.1 microgramas. Y ahí finaliza mi prueba y ahí debo decir cuánto tiempo tiene de barrera de protección. Entonces, esa es la ASTM F739. Ahora vamos a hacer la comparación con la EN ISO 6529. Entonces, ya hablé ahora que con la ASTM F739 finalizamos la prueba cuando
se detecta 0.1 micrograma del amoníaco en la parte interna. Ya para la EN ISO 6529, solamente vamos a finalizar la prueba cuando se detecta 1 micrograma de la sustancia química. O sea, va a pasar 0.1 micrograma, 0.2, 0.3, hasta llegar a 1 micrograma. O sea, 10 veces más la cantidad que permite la norma americana. Entonces, por eso que la norma americana es más estricta. O sea, te permite solo 0.1 microgramos. Y la norma de la EN ISO 6529 te permite 1 micrograma. O sea, es 1 micrograma de la sustancia química que va a estar en la parte interna del traje, o sea, que puede llegar y contaminar la piel de la persona. ¿Okay? Y un punto importante. ¿Qué pasa si al final de los 480 minutos, que es el máximo de la prueba, no logramos llegar a 1 micrograma? O sea, si es 0.99 microgramas de amoníaco para la norma europea, va a decir que está aprobado con clase 6, porque si no llega a 1 micrograma, no va a finalizar la prueba. Y va a decir que está aprobado con clase 6, o sea, tiene barrera de protección mayor de 480 minutos, solo porque no llegó a 1 micrograma del amoníaco. Entonces, por eso que la norma EN ISO 6529 no es tan estricta cuanto la norma americana. Estoy hablando de eso porque hoy en el mercado tenemos muchos trajes e incluso muchos fabricantes están trayendo los trajes del portafolio de Europa y vienen con el certificado europeo, ¿no? Con la marcación CE. Entonces, esos trajes que vienen con la certificación europea fueron probados bajo normas europeas y por tener la certificación, muchas veces pensamos que tener la certificación europea es mejor que el traje de Estados Unidos porque en Estados Unidos no existe ese certificado como el certificado europeo. Entonces, muchas veces elegimos los trajes porque tienen un certificado. Entonces, cuidado. ¿Ok? No es solo porque tiene un certificado, claro que es importante tener un certificado, pero cuidado para hablar de la barrera de protección. ¿Ok? Entonces, como vimos, la norma de la EN ISO 6529 no es tan estricta, ¿no? Entonces, te permite un paso mayor de sustancia química en la parte interna. ¿Ok? Y ahora que comenté de certificados, para aclarar, en Estados Unidos tenemos tenemos certificados específicos como de la NFPA, ¿ok? Pero vamos a decir que para las pruebas estándares, ¿no? Como prueba de permeación, nivel de protección química, por ejemplo, todo es probado de acuerdo con la ASTM F7, con las normas ASTM. Y en Estados Unidos no existe ese certificado para pruebas, vamos a decir, estándares, ¿no? Si solamente quiero hacer prueba de nivel de protección química, por ejemplo, ¿no? Para los trajes que vienen de Europa, vienen la certificación europea diciendo, ese es un traje tipo 1. Y si miramos los trajes, ¿no? Que vienen del portafolio de Estados Unidos, no tiene ningún certificado que va a decir, es un traje encapsulado hermético nivel A, por ejemplo. Eso sería algo estándar. Entonces, no existe ese tipo de certificado en Estados Unidos. Si quiere la certificación bajo la NFPA es algo más específico, ¿ok? Pero para las, como hablé, como las pruebas estándares, podemos hacer las pruebas, como hacemos las pruebas, de acuerdo con la ASTM, pero al fin del día no van a emitir un certificado porque eso no existe en Estados Unidos. Pero no quiere decir que porque no tienen certificado, como el del certificado europeo, que es peor. ¿Okay? Entonces, por eso gustamos de aclarar y presentar las dos normas. ¿Okay? Y acá tiene como la bandera de Brasil, porque en Brasil existe un certificado como el certificado europeo, que llamamos de certificado de aprobación, conocido como CA, y acá también en Brasil utilizamos la EN ISO 6529. ¿Okay? Solo para que sepan, o muchas veces también aceptan los certificados que tenemos en Brasil. Entonces, si aceptan el certificado de Brasil, va a estar aprobado por la EN ISO 6529. ¿Okay? Solo
como una información adicional. Bueno, entonces manténganse calmos todos porque nuestro Taiken 10.000 te ofrece la protección adecuada contra el amoníaco. Entonces, acá en nuestra tabla de permeación de DuPont presentamos los resultados de la prueba de permeación de acuerdo con la ASTM F739, que solamente permite el paso de 0.1 micrograma de la sustancia. Y también presentamos los resultados de la EN ISO 6529. Entonces, ¿se acuerdan? Vienen siempre juntos cuando es la norma de la EN. Entonces, viene acá el tiempo y viene la tabla de clasificación por clase. ¿Bien? En el caso de nuestro Titan 10.000, no hay diferencia si fue probado por la norma americana o por la norma europea. ¿Okay? Siempre tienen, bien, los dos contra el amoníaco, entonces principalmente en gas, tiene la protección máxima, sea más de 480 minutos. Pero muchas veces hace mucha diferencia, entonces puede ser que miramos por la ASTM y va a decir que tiene una protección, por ejemplo, de 240 minutos, y cuando hacemos la comparación con la EN ISO 6529, puede decir más que 480 minutos. O sea, puede ser que presente el doble de protección por la norma europea, pero ahora ya sabemos que no es porque la norma europea tiene como más que 480 minutos que va a ser mejor que la STMF 739 porque tiene 240 minutos, por ejemplo. Entonces, porque sabemos que la norma americana, cuando pasa 0.1 micrograma, finaliza la prueba. Y la europea permite hasta 1 micrograma, bien, al menos 1 micrograma, ¿no? Para finalizar la prueba. Entonces, es bueno tener cuidado y cuando te presentan una ficha técnica o una tabla de permeación, es importante chequear bajo cuál norma fue probado, sea la tela, el visor o el guante, ¿ok? Porque eso puede hacer mucha diferencia. Bien, dicho eso, ahora ya hablé, ¿no? Que bien, cada componente del traje encapsulado, o sea, el visor, el guante o el tejido, tiene una composición diferente y con eso, ¿no? Cada componente tiene su propia tabla de permeación. O sea, importante, por ejemplo, acá yo presenté la tabla de permeación del tejido, o sea, de la tela del Titan 10.000, perdón. Pero es importante también buscar la información de la prueba de permeación en el visor y también en la tabla de permeación de los guantes. Entonces, vamos a pasar por todas esas especificaciones. Entonces, vamos a empezar hablando del tejido, ¿no? Que ya hablé todo el ejemplo de la prueba de permeación fue de acuerdo con el tejido, entonces vamos a hablar del tejido. Bueno, entonces el tejido del Titan 10.000 tiene 5 capas, es un tejido bien grueso, vamos a decir, pues presenta una barrera de protección química muy buena. O sea, en la tabla de permeación de DuPont va a tener protección contra más de 322 sustancias químicas, o sea, casi todos los químicos de la industria. ¿Okay? Entonces, acá quiero hacer la comparación que con el traje encapsulado de la competencia. Entonces, voy a hacer también la comparación utilizando las dos normas. Entonces, trajes, como hablé de la competencia, ahora están veniendo con la certificación europea. Entonces, como ya vimos, fue probado bajo normas europeas. Entonces, comparando el tejido del Titan 10.000 con el tejido del encapsulado de la competencia, los dos tejidos fueron probados de acuerdo con la EN ISO 6529 y los dos presentaron la performance máxima, clase 6 de 6, ¿no? Como ya vimos, clase 6 quiere decir más que 480 minutos, la máxima performance de la norma europea. Entonces, estamos iguales. Y ahora, si vamos a mirar la prueba de permeación de acuerdo con la ASTM F739, vemos que el tejido de la competencia no tiene la información. O sea, si miramos en la ficha técnica la tabla de permeación del producto de la competencia, no tiene ninguna información sobre prueba de permeación de acuerdo con la ASTM F739. Entonces, eso también puede ser una alerta.
¿no? O sea, porque no tiene la información. Una vez que ya sabemos que la prueba de ASTM F739 es más estricta, ¿no? Y nuestro tejido del Titan 10.000 fue probado por la ASTM F739 y presentó el mismo resultado, ¿no? Más de 480 minutos de barrera de protección. Bueno, entonces, otra vez, ¿no? Tener cuidado cuando te presenta una tabla de permeación, confirmar si es del tejido, si es del visor, si es del guante y bajo cuál norma fue probado. ¿Okay? Seguindo con nuestra comparación, vamos a hablar del visor. Entonces, el visor de DuPont tiene un ángulo de visión bien amplio, de 220 grados, o sea, bien amplio para poder ver. Y la composición de este visor es de 3 capas. Entonces, tiene PVC, teflón y PVC. Entonces, ese laminado, ¿no? Tiene, perdón, esa composición. Y vamos a mirar ahora la tabla de permeación, los datos de permeación. Entonces, igual con el tejido, hicimos la tabla de comparación con las dos normas de permeación y también con el producto de la competencia. Entonces, el visor del encapsulado de la competencia fue probado de acuerdo con la EN ISO 6529 y presentó la máxima performance, ¿no? Clase 6 de 6, más de 480 minutos. Nuestro traje, como ya comenté, viene de Estados Unidos, entonces el Titan 10.000, aparte del visor del Titan 10.000, no fue probado de acuerdo con la EN ISO 6529, ¿ok? Una vez que el traje viene de Estados Unidos. Pero nuestro visor fue probado de acuerdo con la ASTM F739 y presentó la máxima performance, o sea, más de 480 minutos. Si fue aprobado por la ASTM F739, que solo permite 0.1 micrograma, seguro va a ser aprobado por la EN ISO 6529, ¿no? Entonces, si es aprobado por la ASTM, ya está aprobado por la EN ISO 6529. Entonces, es más importante ser probado bajo la STM que ser probado por la EN, en ese caso de la prueba de permeación. ¿Okay? Entonces, acordando otra vez que la STM es la prueba más estricta. Bien. Y ahora, la parte que creo que es más importante es la parte en que hablamos de los guantes. Entonces, el traje de DuPont, encapsulado como el traje de la competencia, viene con doble guantes de protección. Entonces viene con un guante interno y un guante externo. ¿Cuál es la función, ¿no? del guante interno? Entonces, la principal función del guante interno es protección química. ¿Okay? Y el guante externo, la función del guante externo es protección mecánica. ¿Okay? O sea, el guante interno va a ser más delgado porque tiene que proveer protección química. Y el guante externo va a ser más grueso, más robusto para proveer la protección mecánica, ¿no? Para evitar perforaciones o que no se rompa. O si romper el guante externo, aún está protegido con el guante interno. ¿Okay? Entonces vamos a hablar ahora del guante interno de los trajes de encapsulados. Entonces, el Titan 10.000 viene con el guante interno de Silver Shield, entonces ese que está acá en la foto, es un guante delgado, plateado, pero tiene una excelente barrera de protección química, pero es delgadito. ¿Okay? Y el guante de la competencia interna también es delgado. Y vamos a mirar ahora la tabla de permeación. Entonces, de acuerdo con la EN ISO 6529, el guante de la competencia no está aprobado contra el amoníaco. O sea, para un traje ser clasificado como tipo 1, ¿no? Ya que el traje de la competencia viene del portafolio europeo, en el certificado europeo está como traje tipo 1. Entonces, para ser clasificado para el guante de un traje tipo 1, necesita una performance mínima en la prueba de permeación clase 2 de 6. Y el guante interno de la competencia no logró tener la performance clase 2 de 6. Entonces, si miramos en la ficha técnica de este traje de la competencia, va a estar como 0 de 6, pero va a estar aclarando que no logró
a tener la performance 2 de 6 para los guantes de acuerdo con el tipo 1, entonces pusieron los resultados como 0 de 6. Pero como no presentan la tabla de permeación, no sabemos cuánto tiempo tiene de barrera de protección. El punto es que no está aprobado para manejos contra amoníaco. O sea, si tu riesgo es al amoníaco y está utilizando el traje de la competencia, su guante no tiene protección contra el amoníaco. ¿Okay? El guante interno. Y vamos a hacer la comparación con el Silver Shield que tiene nuestro Taikin 2000. Entonces, no fue aprobado de acuerdo con la EN ISO 6529. Entonces, no tenemos información, no probamos de acuerdo con la norma europea. Ahora, si vamos a hacer la comparación con la norma americana, bien, de la competencia, si no fue aprobado en la norma europea, tampoco va a ser aprobado en la STM, que es más estricta. ¿Okay? Entonces, no tiene información, pero sabemos que no está aprobada también para el amoníaco de acuerdo con la STM F739. Y si comparamos con nuestro Silver Shield, vemos que fue probado de acuerdo con la STM F739 y tiene la performance máxima contra el amoníaco, sea más de 480 minutos. Entonces, estamos protegidos contra el amoníaco, ¿no? Entonces, nuestro guante interno tiene barrera de protección química contra el amoníaco. Ah, bien, pero ¿y ahora? Si ya tengo el traje de la competencia y mi riesgo es amoníaco, ¿qué debo hacer? En ese caso, va a necesitar un guante extra. O sea, ya viene dos. Tú vas a tener que utilizar el tercer par de guantes. Sí. Entonces, en ese caso, como si ya tiene el traje de la competencia y tu riesgo es amoníaco, debe buscar un guante que tenga protección contra amoníaco y debe acoplar a su traje encapsulado. ¿Sí? Ahora vamos a los guantes externos. Ya hablamos que el guante externo, la principal función es la barrera de protección mecánica. Los Taikin 2000 de DuPont tienen dos opciones. Puede elegir el guante de Viton o también puede elegir el guante de butilo. Entonces, los dos son de color negro, pero hay dos opciones. Cuando va a comprar su traje encapsulado de DuPont, tiene que decir si quiere de Viton o si quiere guantes de butilo. ¿Okay? Y acá vamos a ver los datos de permeación. Entonces, el guante de la competencia no tiene ninguna información si hubo prueba contra el amoníaco. Yo creo que no, porque si hubiera probado, iba a tener la información disponible, ¿no? Entonces, el guante externo de la competencia no tiene información, posiblemente no tiene barrera de protección contra el amoníaco. Bajo las dos normas, no tiene información. Y vamos ahora a hacer la comparación con los guantes que vienen en los Titan 2000. Si tiene la versión de Viton, guantes de Viton, no fueron probados bajo la norma europea o bajo la norma americana. Pero no estamos tan mal porque la función principal es la protección mecánica y el guante interno ya tiene la máxima protección. ¿Sí? Pero si quiere estar súper seguro, quiere garantizar mismo que tiene protección contra el amoníaco, la mejor opción es el guante de butilo. El guante de butilo fue probado bajo la ASTM y tiene la máxima performance, la máxima protección, más de 480 minutos, ¿no? O sea, si está aprobado por la ASTM, va a ser aprobado por la EN ISO 6529. ¿Okay? Entonces, el Titan 10.000 encapsulado, nivelado de DuPont, te garantiza protección contra el amoníaco. ¿Okay? No necesita poner guante adicional como en el caso de la competencia. ¿Okay? Entonces, los doble guantes de protección ya te protege contra el amoníaco si estamos bien protegidos. Bueno, entonces creo que ese es el principal mensaje acá, ¿no? Usted debe asegurar que tiene un traje que realmente te protege contra la sustancia química en específico que usted maneja. ¿Okay? Entonces, si es amoníaco, ya informamos acá, ¿no? La parte de permeación, del visor, de guantes y buscar también la información del traje que usted tiene, ¿no? Para chequear si tiene protección contra el amoníaco. Y otros gases también, por ejemplo, el gas cloro, ¿no? Entonces, hacer lo mismo, buscar tablas de permeación para confirmar, chequear si tiene protección contra esa sustancia.
Entonces, ahora voy a pasar para la parte de especificación de nuestro Titan 10.000. ¿Sí? Entonces, ya adelanté un poco algunas informaciones. ¿Okay? Entonces, la tela de nuestro Titan 10.000, el tejido son 5 capas para tener una barrera de protección más robusta. ¿Bien? Nuestro Titan 2000 tiene opciones de entrada en la parte frontal y también tiene opción de entrada trasera. ¿Sí? Tenemos el encapsulado nivel A estándar, ¿no? Como me gusta decir, que no tiene certificado, pero que es aprobado como nivel A. ¿Okay? Entonces tenemos esa opción. Tenemos traje, el Titan 2000 certificado por la NFPA, entonces NFPA 1994, entonces si es importante tener un certificado, tenemos la opción de certificado de NFPA. También tenemos opción del traje con certificado europeo, el C. ¿Okay? Entonces tenemos esas versiones. Si es importante tener algún tipo de certificado, tenemos en nuestro portafolio. ¿Sí? Entonces, por eso también que presentamos la tabla de permeación con pruebas ASTM y con pruebas de la ENI, ¿okay? Para poder hacer la comparación, estar seguros, ¿no? Que tienen todas las pruebas de permeación realizadas. Bueno, y bien, hoy el enfoque es encapsulado nivel A, pero también tenemos la opción de encapsulado nivel B y también de trajes tipo overall, ¿okay? Para el Titan 10.000. Bueno. Ahora las características principales, entonces el visor, ya adelanté un poco, ¿no? El ángulo, ¿no? De 220 grados, la composición también para tener una buena barrera de protección. ¿Sí? La parte de protección de los pies, la que viene con los calcetines acoplados, pero ya comentamos, asimismo necesita una bota de protección compatible con su riesgo, no es para salir caminando, ¿no? Con los calcetines que son como medias, entonces debe buscar una bota de protección química compatible y además de ese viene con cubrebotas, ¿no? Para garantizar que no va a ingresar ningún líquido, por ejemplo. De los guantes acoplados, entonces ya hablamos que viene un guante interno más delgadito para protección química y el guante externo puede ser de butilo o de Viton, ¿no? Y es para protección mecánica, ¿no? Entonces, para mayor durabilidad. Muchas veces nos preguntan si es posible cambiar los guantes, entonces sí, ¿okay? Se puede remover los guantes o, por ejemplo, si hay ingreso de aire entre los dos guantes, es posible sacar los guantes y poner otra vez. En ese caso, sugiero que esté en contacto con algún distribuidor autorizado de DuPont o entre en contacto con nosotros para poder auxiliar a ustedes en ese punto. ¿Sí? Siguiendo las características, acá la foto es del Titan 10.000 que tiene la entrada trasera, ¿ok? Pero yo sé que básicamente esa entrada trasera tenemos solo en Brasil, el resto de Latinoamérica básicamente la entrada es frontal. ¿Okay? Pero no hace diferencia, son aprobados como nivel A o tipo 1, entonces solo va a cambiar donde está la cremallera, pero la tecnología es la misma, ¿no? Entonces la cremallera es a prueba de gas, ¿no? Y además de eso viene con la solapa para garantizar que no va a ingresar ningún gas. Acá en la foto es solo una información para ustedes, creo que están acostumbrados a ver esa cremallera, vamos a decir, blanca, ¿no? Y es bien rígida, es difícil, ¿no? De cerrar, es bien más duro, ¿no? Por ser a prueba de gas. Entonces, recibimos muchos feedbacks de los clientes. Entonces, ya estamos cambiando la cremallera, que también es a prueba de gas, pero ahora viene con una ayuda, ¿no? Para cerrar más fácil, ¿no? En el momento de emergencia, por ejemplo, tiene que cerrar muy rápido. Entonces, para el próximo año, los nuevos trajes van a venir con esa cremallera de color negra que solo viene para que sea más fácil, para facilitar el cierre. ¿Okay? Entonces es cambio para el futuro. Y además de eso tenemos dos válvulas de escape, ¿cierto? Las válvulas de escape vienen con diafragmas. ¿Okay? Entonces cuando utilizamos los trajes encapsulados, obviamente puede tener algún escape de aire, ¿no? Porque estamos con el equipo autónomo, ¿no? El SCBA.
Y obviamente no queremos estar inflados, ¿no? Queremos tener movilidad para poder hacer la tarea o la emergencia. Entonces, cuando hay presión interna, ¿no? Esas válvulas como liberan el aire que está interno, ¿no? O sea, esas válvulas solamente funcionan con presión interna, o sea, de dentro para afuera, no de fuera para adentro. ¿Ok? Entonces, siempre de la parte interna para la externa y no de la externa para la interna, solo para tener un escape de aire interno cuando hay presión. ¿Ok? Y también, ¿no? Vienen como solapas, ¿no? También para proteger esas válvulas. Bueno, esas son las características generales de nuestros trajes encapsulados. Ahora voy a pasar por la parte de inspección, mantenimiento y pruebas, ¿ok? Que deben realizar en los trajes. Bien, voy a empezar hablando acá de la inspección visual. Entonces, obviamente, no siempre es posible hacer una inspección visual cuando estoy hablando de una emergencia, ¿no? Donde tiene que vestir rápido el traje, pero es importante hacer una inspección visual, pues muchas veces el traje se queda almacenado por mucho tiempo, ¿no? O en el cuarto de emergencia, por ejemplo. Entonces, cuando el traje está almacenado por mucho tiempo, ah, vamos a decir que es importante hacer la inspección visual una vez al año, ¿ok? Entonces, para verificar, ¿no? Chequear si no hay si no está roto, si no tiene ningún daño, no alguna contaminación, algún tipo de alteración en el traje, ¿no? Hacer prueba en el cierre, ¿no? En la cremallera para chequear que está funcionando bien. Entonces, es importante, ¿no? Vamos a decir, buscar por alguna contaminación, por algún daño, alguna alteración, ¿ok? Entonces, es importante siempre, eh, perdón, quase me cayó la luz acá en casa, perdón. Pero bueno, entonces es importante hacer toda esa revisión, chequear los guantes para ver si no están rotos, si tiene algún hueco, cualquier tipo de daño en todo el traje. ¿Ok? Entonces es muy importante hacer. Eh, Hablando de agenda de mantenimiento, ¿no? Para garantizar que mi traje va a tener su vida útil máxima. Entonces, ya acabamos de hablar de la inspección del traje. Entonces, cuando recibe el traje, es importante hacer esa inspección visual, ¿no? Para certificar que el traje llegó en buenas condiciones. ¿Sí? Si posible, antes del uso. Entonces, como comenté, si es una emergencia, obviamente no va a hacer esa inspección, pero si utiliza para capacitaciones, es importante hacer esa, ¿no? Esa inspección visual. Si utilizo solo para capacitación, debe hacer también esa inspección, ¿no? En el traje para chequear si no hay algún daño. Y si no, ¿no? Si voy a dejar el traje almacenado en el cuarto de emergencia, debo hacer esa inspección anualmente. ¿Sí? La parte de limpieza, en ese caso estamos hablando solo de un tipo de higienización. Entonces, si después del uso, si fue para una capacitación, quiere, por ejemplo, remover el sudor o suciedad, ¿no? Ahí sí puede hacer una limpieza, ¿no? Porque no existe descontaminación y ya hablamos de eso. La prueba de presión debemos hacer después del uso, o sea, si estamos usando para entrenamiento, como comenté, es importante hacer la prueba de presión después para confirmar si no dañamos el traje, ¿no? En ese entrenamiento. Y en el caso de se quedar almacenada, otra vez debemos hacer la prueba de presión anualmente. Ah, pero ¿por qué no debo hacer esa prueba de presión después del uso anualmente? Porque DuPont habla que tengo que hacer. Entonces, no es algo de DuPont, ¿okay? Es algo de la ASTM-F 1052. Entonces, estamos de acuerdo con la norma y en la norma aclara que tiene que hacer la prueba de presión después del uso o anualmente. Y es importante. La inspección de los diafragmas, de las válvulas que vienen. Como usted va a hacer la prueba de presión al menos una vez al año, va a hacer esa inspección, ¿okay? De los diafragmas. Y cualquier problema, si hay necesidad de algún cambio, debe contactar a DuPont,
¿ok? Para enviarnos para ustedes los diafragmas. Y la cremallera, si necesario, debemos hacer algún tipo de lubricación, ¿ok? Solo si necesario. Por eso es importante la inspección del traje, ¿no? Entonces, para confirmar si todo está muy bien. Bien, para la prueba de presión, pueden contactar nuestros distribuidores que están capacitados, tienen la maleta de presión para hacer la prueba. Entonces, sugiero que contacten el distribuidor, ¿no? Donde compran el traje para hacer la prueba de presión. Si no se acuerda o quiere eh, algún apoyo de DuPont, por favor, pueden nos contactar. Podemos enviar el listado de distribuidores autorizados. Los distribuidores pueden emitir certificados. Pero también es importante mencionar que en la página final del manual del traje tiene una tabla para escribir, ¿no?, las pruebas de presión. Entonces, también hay en este manual, que es muy importante tener el manual, porque el manual, en ese manual tiene el lote del traje. Entonces podemos ver, chequear la fecha de fabricación, porque la primera línea de esa tabla ya viene llenada, porque hacemos esa prueba en la planta. Entonces, en Estados Unidos, antes de enviar el traje acá para Latinoamérica, hacemos la prueba de presión antes de enviar. Entonces, es básicamente la fecha de fabricación. ¿Okay? Entonces, es importante mantener y, si posible, puede también llenar la tabla, ¿no?, con las pruebas que va a hacer y también tener los certificados de los distribuidores. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora de la vida útil y el almacenamiento de los trajes encapsulados. Entonces, los trajes encapsulados de DuPont tienen una garantía de 5 años, ¿no? En esa garantía es referente a la vida útil, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos ese tiempo de 5 años, no? Entonces, DuPont hizo algunas pruebas de envejecimiento acelerado para chequear la barrera de protección. ¿Okay? Entonces, todo material plástico tiene una degradación natural. Entonces, los trajes de protección química están hechos de materiales plásticos y todos los materiales plásticos se degradan naturalmente. No es algo visual, no, no es algo que podemos ver, pero está degradando. Entonces, en 5 años, DuPont garantiza que tenga la misma barrera de protección química. Obviamente, si el traje no esté contaminado, ¿no? Entonces, si el traje está en el cuarto de emergencia, usted sigue la agenda de mantenimiento, no hace la prueba de presión, hace las inspecciones, todo. Entonces, su traje va a tener una vida útil de 5 años muy buena. ¿Okay? Después de ese tiempo, recomendamos dejar ese traje para los entrenamientos, las capacitaciones, ¿no? Pero mi traje tiene 10 años, sigo la agenda de mantenimiento, hago la prueba de presión, sigue aprobado, yo no quiero cambiar por un traje nuevo. Entonces, ¿ok? Es la opción como del cliente, pero es importante decir que la prueba de presión solamente certifica que el traje es hermético. O sea, si está hermético, la prueba de hermeticidad se hace con aire, pero no hay como hacer prueba para confirmar si hay barrera de protección química. Entonces, una cosa es hacer la prueba de presión con aire y la otra es utilizar ese traje de 10 años, por ejemplo, en una emergencia con amoníaco. ¿Okay? Entonces, puede estar hermético, pero no quiere decir que la tela, el visor, todos los componentes mantengan la misma barrera de protección química. ¿Okay? Entonces, como hablé, tenemos esa degradación natural y puede perder la barrera de protección química. Entonces, en 5 años, esa es nuestra garantía, que mantiene la barrera de protección química. ¿Okay? Entonces, por eso es la vida útil. En DuPont dijimos que es 5 años. Entonces, seguir toda la agenda de mantenimiento. ¿Okay? Y obviamente para el almacenamiento recomendamos, ¿no?, que debemos proteger las prendas contra polvo, impactos, humedad, fricción, contra luz solar, temperaturas extremas, ¿okay? Y obviamente exposición a agentes químicos. Entonces, es importante acordar que es un material plástico, entonces no tiene buena protección contra luz solar, acelera la degradación. Contra humedad, puede tener acúmulo de humedad y eso puede generar, por ejemplo, mojos,
Entonces, por ser un material plástico, impermeable. Y temperaturas extremas, vamos a decir, si la temperatura es muy alta, puede empezar a derretir el traje, y si la temperatura es muy baja, el material plástico se queda frágil y se rompe. Entonces, debemos proteger nuestro traje. Bien, ya en las consideraciones finales, muchas veces preguntan si nuestros trajes son reusables. Entonces, no. Podemos decir, si tengo mi traje, tengo una emergencia, fue expuesto al amoníaco, obviamente ya no contaminó el traje porque el amoníaco en gas va a contaminar el traje. Entonces, ¿qué debo hacer después de usar ese traje, no en una emergencia? Antes de quitar el traje, yo debo hacer una descontaminación. Entonces, es importante, la descontaminación no es para reutilizar, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan cuando comenté de la prueba de permeación? Una vez que la sustancia está en contacto con la tela, ya empieza todo el proceso de permeación y sí o sí, esa sustancia química va a llegar a la parte interna. Entonces, no existe descontaminación. Vamos a decir, bien, no existe descontaminación para evitar la permeación. Eso no existe. Entonces, esa descontaminación es solo para evitar que la persona, al momento de quitar el traje, se contamine. O sea, es para remover el exceso de sustancia química, o sea, para quitar cualquier contaminante del amoníaco, por ejemplo, que se quedó en la parte externa del traje, y para la persona remover con seguridad. O sea, porque la sustancia química que está en la cara externa puede caer en la persona al momento que está quitando el traje, ¿no? Entonces, es una descontaminación para la seguridad de la persona, no es descontaminación para evitar la permeación, eso no existe. Entonces, por eso no son trajes reusables, porque una vez contaminados, van a tener la permeación completa en algún momento, o sea, va a llegar a la parte interna y eso obviamente no protege más la persona. ¿Sí? Y también no tenemos ningún tipo de reparación en nuestros trajes. Entonces pueden decir, pero me rompió acá en mi pecho, quiero poner un parche. Entonces, ¿por qué Dupont no hace eso? Porque para poner un parche, que puede ser de la misma tela, pero ¿cómo voy a poner ese parche? Voy a tener que hacer una costura, después aplicar un termosellado, voy a aplicar un adhesivo, ¿no? O sea, puedo hacer eso, pero al momento que está en contacto con la sustancia química, ¿cómo voy a garantizar que no va a caer ese parche? O cómo voy a garantizar que ese parche tiene barrera de protección. Que si utiliza un adhesivo, por ejemplo, eso puede no ser compatible con el riesgo químico y el parche puede caer. Entonces, no hay como garantizar la seguridad de la persona. Entonces, por eso no hacemos ningún trabajo de reparación de nuestros trajes. ¿Sí? Bien, y también nos preguntan por la parte de rango de temperatura, ¿no? Porque sabemos que es un traje pesado y obviamente caluroso, pero muchas veces pueden estar expuestos, ¿no? A una sustancia química a alta temperatura. O, por ejemplo, pero vapores a 90 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, el rango de temperatura recomendable es de menos 25 grados Celsius hasta 74 grados Celsius. Porque es una temperatura que la persona puede seguir utilizando el traje sin sufrir ningún tipo de quemadura. No es que a 75 grados el traje se va a derretir. No, no es eso. Pero acima de 74 grados Celsius la persona puede se quemar por el cambio de temperatura, ¿no? O sea, el calor que está en la parte externa puede pasar por la tela y quemar a la persona. Que no es exactamente una contaminación por la sustancia, pero sí por la temperatura. Entonces, por eso es la recomendación. Y también la temperatura baja, como comenté, si es una temperatura mucho más baja que eso, el material plástico ya se queda muy frágil. Entonces, por eso es el rango de temperatura que recomendamos. Bueno, vamos a parte de dudas. Voy a chequear acá si hay dudas por parte de ustedes.
A ver. Bien, están preguntando acá la parte, una vez que el traje esté expuesto, ¿no? Al amoníaco, ¿cuál sería el tiempo de vida del traje encapsulado, ¿no? Entonces, la barrera de protección, de acuerdo con las normas de las pruebas de laboratorio, son de 480 minutos, pero obviamente eso depende mucho de la presión, de la cantidad, ¿no? De sustancia química que está en contacto con, eh, con la tela. Entonces, el ideal es que la persona, si es en la parte de emergencia, haga lo que tiene que hacer y ya sale para quitar el traje. ¿Ok? Pero las pruebas de laboratorio están hechas como a 27 grados Celsius, ¿ok? En el aparato de prueba, entonces es 480 minutos la barrera de protección. ¿Ok? Y como acabo de comentar, no puede reutilizar, ¿no? Porque una vez que la sustancia está en contacto o estuvo en contacto con la tela, ya empezó la permeación. ¿Ok? Entonces no es posible reutilizar ese traje. ¿Ok? Acá están preguntando para una brigada de manipulación de materiales peligrosos, ¿no? ¿Cuántos trajes mínimos se debe adquirir? Entonces, al menos 2 trajes, ¿no? Porque nunca se ingresa en una emergencia, por ejemplo, solo, ¿no? Siempre necesita al menos una otra persona, ¿no? Para te apoyar en el caso de usted no se sentir mal o algo pasar con usted, va a tener la otra persona para te apoyar. Bueno, están acá diciendo que en México también tiene el traje con la entrada trasera. Muy bien. Bueno, sí, después ustedes van a recibir el enlace de la grabación, ¿ok? De toda la presentación. ¿Ok? Bien, acá están preguntando la diferencia de los trajes nivelados de DuPont que tienen certificado NFPA, por ejemplo. Si quiere decir que es mejor, ¿no? O no que el traje que no tiene el certificado de NFPA, por ejemplo. Entonces, NFPA, en la norma de la NFPA, él pide la prueba con algunos químicos específicos. Entonces, por ejemplo, el guante externo, que era de butilo o de Viton, no es aprobado de acuerdo con la NFPA 1994. Entonces, cambiamos por un guante de neopreno. Entonces, vamos a decir, el traje que viene certificado por la NFPA tiene unos requisitos de prueba con algunos químicos en específico. Entonces debemos pasar por esos químicos en específico. Cuando hablamos de los trajes nivel A que no tienen certificados, tienen una tabla también de sustancias químicas, pero el fabricante puede elegir los químicos que quiere probar, como al menos 3 químicos deben ser elegidos de esa tabla, que cuando el traje no es certificado. Ya cuando es certificado por la NFPA, debemos hacer la prueba de todos los químicos que están especificados. Pero como miraron, como hablé hoy, DuPont hace las pruebas de permeación, tiene la tabla disponible, entonces también tiene una buena resistencia. ¿Okay? Entonces no es porque no tiene certificado que es peor. ¿Okay? Entonces es importante tener en mente que los trajes son encapsulados, herméticos, y la mejor opción es chequear si el traje tiene barrera de protección contra la sustancia química que va a manejar. ¿Okay? Ese es el más importante. ¿Okay? Creo que ah, contesté el tema de preparar los trajes. Entonces, por parte de DuPont, por seguridad, no recomendamos los reparos, no poner parches, por ejemplo, porque no es totalmente seguro. ¿Ok? Están preguntando de los lubricantes de la cremallera. Entonces, en el manual, hicimos una actualización de nuestro manual, entonces ya viene 2 marcas, por ejemplo, de sugerencia para lubricar la cremallera. ¿Sí? Están preguntando de la limpieza por dentro del sudor y por fuera por los contaminantes. Bien,
Si es por dentro, por el sudor que utilizó en un entrenamiento, utiliza un trapo húmedo, ¿ok? Y deja abierto para secar, ¿ok? Si es solo sudor en la parte interna. En la parte externa, ¿no? Cuando está contaminado, ¿no? Y va a hacer esa descontaminación, es importante confirmar si la sustancia química no sufre reacción con agua, porque en general hacemos la descontaminación con agua, pero algunas sustancias químicas sufren reacciones con agua, ¿ok? Entonces no puede utilizar agua. Entonces es importante mirar la ficha técnica de la sustancia química, siempre tiene la información de cuál es la otra sustancia que va a neutralizar el riesgo. Okay, entonces, algunas es agua, entonces hace la descontaminación con agua, y otras va a decir exactamente cuál es la sustancia para hacer la neutralización. Okay. Para el almacenamiento, pregunto de los rangos de temperatura. En general, podemos recomendar a temperatura ambiente, como de máximo 30 grados Celsius, estaría bueno. Pregunto si debemos hacer la prueba de presión al recibir el traje nuevo. Bien, sería bueno, ok, para confirmar, ¿no? Perdón, para confirmar si recibió un traje que está nuevo, totalmente hermético, sin ningún daño. Entonces, eso es importante tanto para el distribuidor, ¿no? Como para el cliente que está recibiendo el traje, porque imagina después de un año, puede decir, no, pero dejé el traje cerrado en la bolsa y ahora voy a hacer la prueba de presión y no fue aprobado, entonces creo que recibí el traje ya, no, sin estar hermético, entonces no se queda en una situación muy complicada. Entonces, yo personalmente recomiendo, si es posible, hacer la prueba de presión cuando recibir el traje es la mejor opción. Okay, entonces, en algunos casos, por favor, pidan la entrega técnica. Okay, entonces, los trajes encapsulados no son como un overall común, que solo, ¿no? Cerrar el traje, poner la capucha y listo. No. Entonces, si tienen dudas o si necesitan mayores aclaraciones, por favor, contacten DuPont y, si posible, vamos a hacer una entrega técnica y también en conjunto con nuestros distribuidores. ¿Sí? Bien, la prueba de permeación se hace en la temperatura de 27 grados Celsius y sí, si hacemos la prueba de permeación a temperatura más alta, sí puede tener algunos cambios de performance. ¿Okay? Entonces, incluso hay algunas sustancias que son encontradas, ¿no? Como naturalmente o usualmente en temperaturas más altas que 27 grados Celsius. Por ejemplo, algunas encontradas en 50 grados Celsius. Entonces, en casos específicos, hacemos la prueba de permeación de acuerdo con de acuerdo con la temperatura de la sustancia, de cómo es encontrada la sustancia, pero sí puede cambiar. En general, cuando la temperatura es más alta, la barrera de resistencia, okay, de permisión va a ser un poquito más baja en general, pero depende de cuál es la sustancia y también depende del tejido, ¿no? Entonces, por eso es importante chequear la tabla de permeación. Ah, bien, están preguntando, en una emergencia donde un traje se utilizó solo por 2 horas, ese traje ya no se puede usar. Bien, si utilizó en una emergencia y fue expuesto a la sustancia química, no recomiendo utilizar para entrenamiento. ¿Okay? Una vez que el traje esté contaminado, o sea, tiene contacto o hubo contacto con la sustancia química, la mejor opción es la incineración del traje. ¿Okay? O sea, si está contaminado, no debe utilizar para entrenamiento. ¿Okay? Están preguntando si es necesario colocar la cinta de sellado a los trajes. Bien, si estamos hablando de los encapsulados nivel A, no veo necesidad de poner ninguna cinta adicional. ¿Okay? Pues el traje ya no fue aprobado para protección contra las sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, los gases o particulados, entonces no veo necesidad de poner una cinta de sellado adicional.
Acá está preguntando el traje nivel A no encapsulado, la permeación es igual que el encapsulado. Bien, entonces los trajes nivel A son siempre encapsulados, ¿ok? Y herméticos. Hay trajes que son encapsulados y no herméticos. Entonces, por ejemplo, tenemos encapsulados nivel B, que en el caso de DuPont no viene con guantes acoplados, ¿ok? Pero la tabla de permeación, entonces por eso es importante confirmar toda la tabla de permeación. Entonces, ¿quieres saber la permeación de la tela? Entonces, buscar la tabla de permeación de la tela. Entonces, si el traje es encapsulado nivel A o es encapsulado nivel B, la resistencia de la tela es la misma. Así como el visor, ¿no? Si es encapsulado nivel A o encapsulado nivel B, la tabla de permeación del visor también es igual. Entonces, y si estoy hablando de un overall, básicamente la tabla de permeación va a ser del tejido, ¿no? Entonces, por eso va a tener como la misma prueba de permeación. ¿Sí? Creo que contesté. Están preguntando si el Titan 10.000 FR también se hace la prueba de presión con el mismo protocolo. Entonces, sí, va a seguir de acuerdo con la STM F1052. ¿Sí? Si el traje se utiliza, pero no la tela recibe contaminación porque la persona que lo usa no llegó a esta exposición, es posible. Ok, si utiliza el traje y no hubo contaminación, sí, es posible reutilizar el traje. Entonces, por eso es importante la parte de inspección visual. Entonces, en la inspección visual es posible confirmar, chequear si hay alguna parte del traje que esté contaminada. Entonces, ¿cómo identifico una contaminación? Entonces, acá tengo el traje nuevo, si la tela está lisa, brillosa, y cuando tiene alguna contaminación, ya no va a estar más tan brillosa la tela, va a quedar más arrugada, ¿ok? Entonces también no va a estar tan lisa, y en general cambia un poquito de color. ¿Okay? Entonces, si identifica que hay contaminación, no deberían reutilizar de ninguna forma. ¿Okay? Pero si no está contaminado, puede hacer la inspección visual, ¿okay? Y reutilizar, ¿no? En el caso de no estar contaminado. ¿Okay? Bien, creo que ya contesté las dudas, ya pasamos bien de la hora acá. Entonces, voy a dejar acá mis datos de contacto. Entonces, acá tenemos disponible el certificado, ¿no? Para ese webinar. En el caso de si es necesario tener, ¿ok? La presentación, voy a pedir por favor que me envíe un correo para poder enviar la presentación para ustedes. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a todos por la atención. ¿Sí? Espero que tenga sido muy útil la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes.